Hermanos, deseamos que Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra lectura de la Epístola a los Hebreos. Pero vamos a considerar hoy que hay una tristeza o una aflicción que está en los creyentes, en los cristianos, que es la tristeza de pecar contra Dios. Cuando un cristiano, por alguna falta de carácter, peca contra Dios, experimenta una aflicción real. Recordemos cuando Pedro negó al Señor y lloró amargamente. Esa es la aflicción que causa el pecado y la falta de carácter en el creyente. El texto que vamos a leer en esta ocasión, del capítulo 2, versículo 11 de la Epístola a los Hebreos, trata ese proceso del creyente, que es el proceso de la santificación. Este texto, Hebreos 2:11, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La santificación es el proceso en el que un creyente es separado del pecado y apartado para el servicio a Dios. Y este proceso de separación del pecado para el servicio a Dios comienza desde el mismo momento de la salvación, cuando Dios nos perdona de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, porque no hay otro camino para el perdón de los pecados. Pero cuando el Señor nos concede esta bendición de ser salvos, en ese momento somos santos de una manera posicional, pero también inicia a partir de ese momento un proceso de santificación, lo que se le llama la santificación progresiva. Recordemos que en el versículo anterior de Hebreos 2:10 habla de Cristo como el autor de la salvación, y este versículo 11 habla de Cristo como el que santifica. Esto se refiere precisamente a este orden de eventos en el creyente. Primero es la salvación, y a partir de ese mismo momento inicia el proceso de santificación. Nadie le puede pedir a un incrédulo que se santifique, porque no lo puede hacer, pero sí se le puede pedir a la iglesia, como lo vemos en diferentes versículos o en Apocalipsis. Vemos que hay orden para la iglesia para que se santifique. Y esto sí se le puede pedir a la iglesia porque ya es salva. Y la palabra de Cristo mora por la fe en el corazón de los creyentes, y estos están en el proceso de santificación. Así que primero es la salvación, como se muestra en Hebreos 2:10, y a partir de ahí es la santificación, como se muestra en Hebreos 2:11 que hemos leído. De hecho, en la lectura de hoy hemos visto que el autor a los Hebreos llama al Señor Jesús como el que santifica, y a la iglesia la llama los que son santificados. Por esto dice: porque el que santifica, es decir, el Señor, y los que son santificados, es decir, la iglesia, de uno son todos, y aquí se refiere a Dios el Padre. Así que quien hace la labor de santificar es el Señor, y quien recibe la labor de santificación es la iglesia. Ningún cristiano puede decir que el Señor no lo está santificando, porque la santificación es parte natural o normal de la vida cristiana. De hecho, la santificación es parte de la identidad de un cristiano. Si una persona no participa en el proceso de santificación, ¿cómo va a decir esa persona que también es salva y que sus pecados han sido perdonados? El autor a los Hebreos ve el proceso de santificación, o presenta el proceso de santificación, como una característica esencial del cristiano. Por esto sustituye la palabra iglesia por la expresión los que son santificados.
También el apóstol Judas, no el Iscariote, sino el apóstol, que también sustituye en su epístola la palabra iglesia por la expresión santificados. Esto está en Judas 1:1, que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él no dice a la iglesia, dice a los llamados, y después dice santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y también, así como el apóstol Judas, también el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, también sustituye la palabra iglesia por la palabra santificados. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, la santificación es una parte esencial, es parte de la identidad de los cristianos. Una señal clara, inequívoca, de todos los que verdaderamente son cristianos es que están en el proceso de santificación. Así que cualquiera que crea ser cristiano debe preguntarse a sí mismo si está siendo santificado, si en su carácter se está manifestando la obra de santificación, si está cada vez más siendo apartado del pecado que ofende a Dios, porque eso es parte de la identidad de la verdadera iglesia. Aunque nadie en la iglesia es perfecto, y de hecho la iglesia peca, aún así hay un proceso de santificación que lleva a cabo el Señor en su iglesia, en los suyos. Al principio de esta grabación decíamos que hay una aflicción y que esta aflicción está particularmente en los creyentes, la aflicción por pecar contra Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien que se considera creyente no se aflige por el pecado? Difícilmente se podría decir que tal persona es cristiana. Mientras una persona se mantiene altiva en su pecado, no puede haber arrepentimiento. Mientras una persona minimiza su pecado, no puede haber arrepentimiento y no puede haber o no se puede dar el proceso de separación del pecado. El proceso de santificación es doloroso. Se experimenta el dolor de pecar contra Dios y ese dolor lleva aflicción, vergüenza, pero también arrepentimiento. Santiago en su epístola llama a la iglesia a afligirse por su pecado, pues dice en los versículos 9 y 10 del capítulo 4, afligíos y lamentad. Notemos que este mensaje es para la iglesia. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, escribió Santiago. Vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Y qué es esa expresión? Humillaos, humíllense. Significa dejen de ser altivos con su pecado. Así que la iglesia no solo debe estar alegre y animada, también debe afligirse cuando peca, porque esto es parte del proceso de santificación. El proceso de santificación es doloroso. La iglesia verdadera o los creyentes verdaderos sufren por el pecado, porque este implica un fracaso. El pecado es un fracaso y una derrota. Las pasiones del carácter son fuertes y el creyente ofende a Dios cuando peca. No puede haber gozo por pecar. No puede haber altivez, ni orgullo, ni autojustificación por pecar, sino debe haber tristeza, vergüenza y aflicción. Así que el Señor Jesús, que es quien santifica la iglesia, llama por medio de sus apóstoles a que la iglesia reconozca sus pecados y se aflija y se avergüence por ellos, para que entonces por medio de un arrepentimiento sincero, el Señor limpie el corazón del creyente
y éste crezca en santificación. Si alguno no reconoce sus pecados, si siempre se autojustifica o responde señalando los pecados de los demás para esconder sus propios pecados, si alguien se enoja o se endurece, tal persona no está participando de la santificación. Por lo tanto, tal persona debe preguntarse cuál es su identidad. Es una identidad, como lo dice el autor de la Epístola a los Hebreos, es una identidad de estar siendo santificado. Esta persona es parte de los que con humildad reciben la reprensión de las Escrituras y se aflige y se arrepiente cuando peca. Está siendo parte del proceso de apartamiento y separación del pecado para estar santificados para el día de Cristo. Debemos saber algo: si nosotros con humildad reconocemos nuestros pecados, si nos afligimos por ellos y pedimos perdón al Señor, aunque en ese momento experimentemos vergüenza, tristeza, aún así el Señor no se avergüenza de nosotros. Eso valida que somos verdaderamente cristianos y que estamos en el proceso de la santificación. Vamos a repetir esto. Aunque nosotros experimentemos vergüenza y aflicción por el pecado, y por esa aflicción oramos y nos arrepentimos, lo que nos dice este versículo que leímos hoy es que el Señor no se avergüenza de nosotros. Por esto dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Esa es nuestra identidad, somos del Padre Celestial. Y dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos afligimos, cuando recibimos la reprensión de las Escrituras, entonces el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que este versículo nos da una esperanza muy especial. El problema del pecado en nosotros será totalmente resuelto por Cristo. Toda falta de carácter que nos lleva a pecar contra Dios llegará a su fin, perderá su fuerza. Cristo nos santificará por completo y nos presentará delante de Dios sin mancha ni arruga en nuestros vestidos espirituales. Estarán blancos, sin pecado. Sigamos pues orando unos por otros para que el Señor nos santifique. Oremos por nosotros mismos, pero también sigamos intercediendo por nuestros hermanos. Que todos participemos del proceso de santificación, que seamos dóciles a la reprensión que Dios nos dé por medio de nuestra conciencia, por medio de su palabra, por medio de otros hermanos, de otras personas que nos hagan ver nuestro error. Creamos que el pecado no estará en nosotros ni en nuestros hermanos por siempre. Tengamos la esperanza de la obra de Cristo en la santificación. Pero pidámosle al Señor que siempre nos permita estar en el proceso de la santificación. Que nuestra identidad sea, como lo dijo el escritor a los Hebreos, los que son santificados. Oremos hoy. Vamos a pedirle al Señor un corazón sensible, un corazón que ya no esté endurecido, un corazón que detecte pronto cuando el pecado está a la puerta, un corazón que huya del pecado, que clame a Dios en el tiempo oportuno para ser librados del pecado, de las pasiones del alma, de los errores, del dolor que causó el pecado. Pidámosle a Dios un corazón que sea formado conforme a la moral cristiana, bíblica. Pidamos a Dios un corazón que se aflija por el pecado, pero que se goce
en la esperanza de la santificación completa y victoriosa, por la cual nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad. Haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor.